La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresábamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 30 de agosto de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa Café y Palabras se reitera durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube para que ustedes, la audiencia, puedan escucharlo cuando lo prefieran. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas los compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. Hoy estaremos en comunicación vía telefónica con la escritora ecuatoriana Indira Córdoba Alberca. En el programa 6 la presentamos en este programa y nos habló sobre varias de sus publicaciones y su universo literario, sus modos de creación y mucho más. Pero hoy nos estará contando sobre un nuevo lanzamiento, sí, sobre su libro No eran trampas, eran tus ojos. En un momento más la tendremos al aire para conversar sobre este nuevo hijo literario. Damos comienzo ahora a la primera parte del programa. Me refiero a nuestro micro análisis literario de la Biblia. La información para nuestro micro de hoy lo consultamos del libro de Juan David Montoya Castro. La Biblia también es literatura, 7 propuestas de lectura del texto bíblico. Propusimos en el programa 29 continuar con Montoya para ver el tema de las características del relato narrativo. Las citas bíblicas las tomamos de la Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Strombinger, corrección 7. Montoya Castro cita al autor J.M. Adam, 1994, quien es citado, a su vez, por los autores Margaret E. Borkin, 1998, página 34, respecto de las características básicas del relato narrativo. Estas son: 1. Una sucesión temporal de acciones, acontecimientos. 2. La presencia de un agente héroe animado por una intención que tire del relato hacia su fin.
3. Una trama que domine la cadena de las peripecias y las integre en la unidad de una misma acción. Y por último, 4. Una relación causal consecutiva que estructure la trama mediante un juego de causas y efectos. Con estos elementos como base y estableciendo que en toda narración es tan importante lo que se cuenta y cómo se cuenta, nos acerca unas interesantes comparaciones entre los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Nos muestra cómo la misma historia nos son relatadas de manera diversa por cada evangelista. Y nos acerca un segundo ejemplo para mostrarnos que a veces los relatos son solo enumeraciones o listas de nombres y no cumplen con las 4 características mencionadas. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Y vayamos pues a los ejemplos. Mateo, capítulo 3, versículos 13 y siguientes. Bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan quería impedírselo y le decía: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió y dijo: deja ahora, porque así conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Bautizado Jesús, salió al punto del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios en figura de paloma, que descendía y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Mateo, en este caso, menciona el bautismo de Jesús en el capítulo 3 y la tentación en el desierto lo desarrolla en el capítulo 4. Pasemos ahora a otro ejemplo. Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 13. Bautismo y tentación de Jesús. Y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Y al momento de salir del agua, vio entreabrirse los cielos y al Espíritu que, en forma de paloma, descendía sobre él. Y sonó una voz del cielo: tú eres el Hijo mío amado, en ti me complazco. Y enseguida el Espíritu lo llevó al desierto y se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aquí desarrolla en el mismo capítulo y en pocos versículos tanto el bautismo como la tentación en el desierto. Y continuamos con más ejemplos que nos aporta este autor que estamos siguiendo. Y entonces nos cita a Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22, bautismo de Jesús. Al bautizarse toda la gente, y habiendo sido bautizado también Jesús, y estando éste orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en figura corporal, como una paloma, y una voz vino del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me recreo. Este evangelista desarrolla la historia del bautismo de Jesús en el capítulo 3, en tanto que la tentación en el desierto la desarrolla en el capítulo 4. Ahora veamos relatos en los que solo se dan enumeraciones y no aparecen los 3 componentes del relato narrativo. Citemos Mateo capítulo 1, versículos 1 al 7. Mateo 1.
Genealogía legal de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara de Tamar. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz de Racab. Boz engendró a Obed de Ruth. Obed engendró a Jesé. Y ahora, otro ejemplo. Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 37. Lucas, capítulo 3. Genealogía de Jesús. Y el mismo Jesús era, en su iniciación, como de 30 años, siendo hijo, mientras se creía, de José, de Elí, de Matat, de Leví, de Malquí, de Janaí, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, de Eslí, de Nagaí, de Matatías, de Semeín, de Joses, de Jodá, de Joanán, de Rezá, de Zorobabel, de Salatiel, de Nerí, de Melquí, de Adí, de Cosam, de Elmadam, de Er. Para finalizar, señalemos que Montoya Castro, en su libro La Biblia también es literatura, 7 propuestas de lectura del texto bíblico, nos indica que el evangelista Marcos solo utiliza 2 versículos para referirse a la tentación. En ellos no se encuentran los 4 elementos del relato narrativo. Solo se da la sucesión temporal de acciones que vemos en versículos 12 y 13. Y enseguida el Espíritu lo llevó al desierto y se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Pero en Mateo y en Lucas se hallan las otras 3 características. Hay un agente como antihéroe, el cual es el diablo que tienta a Jesús. Pero mejor citemos a Montoya, quien se expresa así. Los últimos versículos de ambos evangelios muestran que el agente ha cumplido su tarea, aunque en este caso no logró su propósito. Le dejó entonces el diablo, y he aquí que ángeles se acercaron para servirle. Mateo 4, versículo 11. Entonces el diablo, habiendo agotado toda tentación, se alejó de él hasta su tiempo. Lucas capítulo 4, versículo 13. La trama que integra las peripecias en una misma acción es el diálogo establecido entre el diablo y Jesús, y la relación causal que estructura la trama es un juego de causas y efectos. Son las circunstancias o eventos que enmarcan cada una de las 3 preguntas realizadas por el diablo. Al sentir Jesús hambre, al ver Jesús los reinos del mundo en su esplendor, y al encontrarse Jesús sobre el pináculo del templo en Jerusalén. Cerramos por aquí el microanálisis literario de la Biblia de hoy. Siempre es un gusto investigar para este espacio y espero sea para ustedes, estimada audiencia, algo de interés. Y recordamos que el 13 de septiembre compartiremos el micro de lecturas de Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley, como lo hacemos una vez al mes. Estamos ansiosos esperando ese momento en el cual volvamos a tener las microlecturas, porque es un momento distinto en el programa, en el progreso de todo el mes del programa. Tenemos ese corte, el cual es muy interesante, al menos para mí, y espero también lo sean para ustedes,
el poder escuchar estas microlecturas, las cuales siempre son muy interesantes. Ya anunciamos en el programa anterior un poco el tema que ya eligieron, así que lo están trabajando, lo están preparando, y nosotros con mucho gusto recibiremos ese 13 de septiembre a Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Como mencionábamos al principio del programa, hoy tenemos el gusto de recibir a la escritora Indira Córdoba Alberca. Ella nació en Quito, Ecuador, en 1975, residió por varios años en Corrientes, Argentina, y actualmente vive en Quito. Algunos de sus libros de cuentos publicados son Diosas en el Fuego, 2007, Ruleta Rusa y otros giros de fortuna, 2013, Hecatombes, 2020. En tanto que No me digas que fueron a volver es el título de su primera novela publicada en 2023. Y acaba de presentar su libro No eran trampas, eran tus ojos, publicado por Quilla Libros, editorial que lleva adelante el escritor español Xavier Frías Conde y Laura Frías Viana. Nosotros solo queremos agregar acá que Xavier Frías Conde fue uno de los entrevistados que estuvo en el programa. Así que bueno, y acá agradecemos a Sebastián, que el conductor de Abrir la Boca, que nos saluda, dice: buenas, Walter, aquí estoy escuchando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Si bien en el programa 6 de Café y Palabras pudimos mantener una entrevista con esta escritora ecuatoriana, habíamos convenido en volver a encontrarnos cuando publicara este libro para hablar del texto y su presentación, que se realizó este jueves 28 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión, Quito, Ecuador. Y antes de recibirla, comentemos que ahora tiene su página como escritora en Facebook, dato que estaremos compartiendo en el blog de este programa, así como enlaces para comprar sus libros. Ya sabemos que la tenemos allí en el aire, así que le damos la bienvenida a Indira a Café y Palabras. Buenas noches, Indira. Buenas noches, Walter. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta volver a estar acá en tu programa. Es un gran placer, y como habíamos anunciado ya en la primera oportunidad, de que, bueno, ibas a, cuando presentaran tu nuevo libro, ibas a estar por acá, así que bueno, hemos recabado información y entendemos que el sitio donde se realizó la presentación del libro No eran trampas, eran tus ojos, es el Centro Cultural Benjamín Carrión, inaugurado en 1994, el cual es un servicio cultural del municipio metropolitano de Quito y la Secretaría de Cultura, que desde su creación viene desarrollando una sostenida actividad de difusión cultural y editorial. ¿Por qué este lugar para la presentación específicamente? Bueno, es uno de los mejores lugares para este tipo de acciones culturales en Quito, Walter. Ajá. Entonces, digamos que uno de los favoritos para los artistas y sobre todo para los escritores. Yo conozco ese sitio desde que era universitaria. Ajá. Nosotros íbamos a hacer consultas en la biblioteca es fantástica. Ajá. Y íbamos a hacer consultas ahí, siempre fuimos muy bien recibidos, un excelente trato. Los bibliotecarios siempre fueron de primer nivel. Si no sabíamos exactamente cuál era el libro que buscábamos, pero le dábamos el tema, nos ayudaban a buscar, nos daban opciones, los préstamos de los libros eran fáciles. Claro. Y siempre estuvieron
abiertos a cooperar, Claro. desde, ya te digo, desde los estudiantes. Entonces, poco a poco nos fuimos formando, fuimos creciendo. Mi primer libro, Las diosas en el fuego, yo lo presenté ahí. Ah, Y después, claro, me fui a Argentina, me quedé casi 15 años y cuando volví, ujú, en el 2022, mi primera novela la presenté ahí. claro, Es claro. que yo no me imagino presentándolo en otro lugar que no sea ese, porque además la casa es preciosa. Sí, Es la sí. casa que en su momento fue de Benjamín Carrión, un hombre muy importante para la cultura ecuatoriana, Ajá. eh, fundador de la Casa de la Cultura en el país, Mm, y ellos vivieron, él y su familia vivieron ahí. claro, Entonces, los herederos la dieron en comodato al municipio para que pudiera funcionar como un centro cultural. claro. Está muy bien mantenida, es una casa preciosa, tiene eh, obras de arte, ya te digo, la biblioteca, las instalaciones son impecables Claro. y es un lugar de refugio para nosotros, los artistas, sobre todo para los escritores, ya te digo. Claro, claro. Pero qué importante lo que acabas de mencionar un poquito atrás. Cuando dijiste esa función y esa camaradería del bibliotecario, ¿no? Me ha tocado a mí desde la adolescencia visitar esos lugares y me ha pasado también cuando estudié medicina, después cuando hice la licenciatura, de tener esa también correspondencia de los bibliotecarios, facilitando material, sugiriendo, a veces uno va a buscar algo y te dicen, hay algo por allá, tal cosa. Me pasó también en Facultad de Humanidades, tener esa buena química con esa gente que te ayuda muchísimo cuando estás investigando, cuando estás trabajando. ¿A ti qué te parece ese rol de los bibliotecarios? A mí me parece que sin ellos no podríamos hacer mucho. Está bien que ahora encuentran las bibliotecas virtuales en Internet y mucha información está en Internet, pero todavía las bibliotecas funcionan como tales, aunque sean virtuales, ¿no? Ajá, ajá. Y el bibliotecario hace su trabajo. Entonces son personas necesarias, así Ujú, como los editores, como mis colegas escritores, claro, son parte del engranaje claro. literario, Claro, claro, claro. ¿sí? Y eso es importante, ¿no? Porque a veces no se los tiene en cuenta y cumplen un rol importante. Es decir, cuando estás investigando más que nada, que vas buscando alguna cosa y de repente ellos como ya lo tienen idea, te van diciendo más o menos es por acá y está bueno eso. Es decir, a mí me ha gustado, me han permitido mucho material. Este, y bueno, entonces un reconocimiento a esa labor, ¿no? Bueno, Así es. resulta que este jueves estuviste presentando No eran trampas, eran tus ojos. ¿Qué nos puedes contar sobre esta presentación? Bueno, fue una experiencia muy linda, muy cálida, bastante emotiva. Me presentó Abdón Uvidia, que es uno de los más grandes narradores ecuatorianos, mi amigo y maestro. Tuve Ujú, el honor de que él presentara mi libro. Él también escribió la contratapa de la obra. ajá. Estuvo presente mi editor, Xavier Frías Conde, que tú lo conoces. Ah, qué bien. Y bueno, sí, él vino acá al Ecuador para la presentación del libro. Bueno, él ama el Ecuador, entonces no solamente vino para eso, sino porque él tiene varios proyectos acá en el Ecuador. Sí. Y bueno, el auditorio estuvo lleno, no me puedo quejar. Qué bueno. eh, y sí, estuvo gente muy linda, gente que estuvieron mis lectores, gente que admira mi obra, estuvieron conocidos, amigos, familiares. Muy bien, Genial, sí, sí. genial. Entonces estuviste allí no sola, sino contenida y bueno, presentando, que es la idea, ¿no? Es decir, compartir, porque no por nada llamamos a los textos que damos a publicar hijos literarios, ¿no? Es decir, es una parte de uno, ¿no? Es decir, es una parte interesante que lleva mucho trabajo. La gestación de un libro, digámoslo de ese modo, implica mucho trabajo, es decir, pueden pasar años hasta que de repente demos a conocer un libro, ¿no? Es decir, no siempre es tan rápido.
Bueno, en mi caso no es rápido, yo soy bastante meticulosa, yo me tomo mi tiempo, yo no tengo prisa por publicar ni por terminar una obra. Ajá, Yo la dejo vivir lo que tenga que vivir y la dejo nacer, crecer y desarrollarse como tenga que desarrollarse, ¿no? ajá, Entonces, cuando yo la doy por terminada, si no sé, suponiendo que la obra me llevó un año hacerla, me tomo otro año de corrección y no me importa. claro, No me claro. importa si ellos sacan más rápido o si me apuran o si me dicen, hey, que no, no. Tomará el tiempo que tenga que tomar hasta que yo quede satisfecha. Igual nunca quedo satisfecha, porque Bueno, siempre me parece que tengo que seguir algo más corrigiendo, que corregir, ¿no? pero, Claro. pero el proceso de corrección para mí es igual o más importante que el mismo proceso de la creación, ¿no? Qué Es interesante lo que nos terminar de aportas. crear de esa manera, porque para eso también necesitas inspirarte, necesitas Claro, iluminación. claro, claro, claro. Qué importante eso que acabas de decir. Eh, ese tiempo de corrección puede ser tan largo como el tiempo de escritura o quizás más, porque uno lo va definiendo o quizás redefiniendo. Te pasa que de repente cuando haces la quinta, sexta, octava lectura decís, esto viene bien, pero le podría sacar más o podría llevarlo para otro lado. Claro, Cuando ya estás corrigiendo, digo, ¿no? sí, 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 Mira, sí. Hay textos que se demoran más, que toman más tiempo la corrección, hay otros que toman menos. claro, Ujú, claro, claro, claro. Qué sí. interesante, porque eh, una de las cosas que tratamos de hablar en este programa, en Café y Palabras, es un poco preguntar, conocer cómo es ese proceso de creación, porque no es igual en todos. Cada escritor tiene su metodología, su ritmo, su forma y... Y bueno, hay diferencias muchas veces quien escribe poesía que quien escribe narrativa. Una amiga escritora pasó muchos años escribiendo y reescribiendo algunos poemas hasta que, bueno, al fin publicó, pasaron muchos años. Y yo le insistía mucho, le insistía muchísimo de hace años. Y un día me sorprendió y me dijo, lo publiqué, al fin lo publiqué. Y era una de esas personas que Ay, qué lindo. corregía y corregía. Y yo decía, qué raro, ¿no? Porque otra gente me decía, no, no, yo lo miro, yo qué sé, lo corrijo un tiempo y después ya lo largo. Y ella no, ella era muy obstinada en seguir corrigiendo. Le gustaba más, me decía a veces, ese proceso de corrección que el de la escritura misma. Y es Ah, o sea, interesante. tú le gustaba más. Bueno, yo no puedo decir que me gusta más, yo Ujú, puedo decir que es necesario. ujú. Es necesario, es imprescindible, pero no sé si me gusta más. No, yo creo que no me gusta más. Está bien. Me, Claro, no, claro, me claro. gusta la creación de primera, sí, Bien, el, bien, bien. el primer impulso de escribir. Algo habíamos hablado en el programa en el cual tú participaste por primera vez sobre este libro. Pero, ¿qué nos puedes contar sobre No eran trampas, eran tus ojos? ¿Cómo está conformado este libro específicamente? ¿Son cuentos, microcuentos? Pero, si ¿nos puedes contar un poco? Sí, cuentos, relatos y microcuentos. Ajá, Es la primera vez que introduzco microcuentos en uno de mis libros. Em, Entonces, bueno, fue una nueva experiencia. ¿Qué más te puedo decir? Dos de los cuentos que están en este libro recibieron premios. Uno recibió un premio en Córdoba, en Argentina, ajá, para relatos turísticos. Creo que hablamos de eso en el programa de la vez pasada. Y ajá, otro ganó un premio en Barcelona, ajá. en España. Ah, qué bien, qué bien, Sí. qué bien. Así que ya Este tienen un camino forma hecho. parte también de este libro. Perdón, esa Sí, última parte no llegamos a entender por un problema de comunicación. que también forman parte de este libro. Ah, claro, claro, claro. Es decir, ya tienen su camino recorrido como obras independientes. Qué interesante eso también, ¿no? Que lo hayas podido integrar. Este, y hay algo que vi, no sé si lo has hecho en otras oportunidades, que
para promover esta presentación, entiendo que armaste un corto. ¿Cómo te llevas con esto de los medios audiovisuales para promover tus creaciones? Bueno, cuento con colaboraciones. Bien, Sí, bien. sí, colaboraciones que me sirven para mover mi trabajo en las redes. Claro. Eso ha formado parte últimamente de mi trabajo, porque yo más que nada me concentro en escribir, pero yo sé que estas cosas son necesarias para dar a conocer el trabajo de uno, ¿no? Y sí, exactamente. Ese es uno de los temas que muchas veces vemos, ¿no? El escritor, sí, escribe, arma, presenta, va a la editorial y demás. Pero bueno, es decir, en el caso de que tengas la oportunidad de tener una editorial, a veces no es tan fácil. Pero también hay todo un trabajo que tenés que hacer desde más allá de escribir, el promover, el presentarte por ejemplo, a un programa de radio, a una nota en un medio periodístico cualquiera, para que sea conocida la obra, porque si no, no hay lectores. Entonces, nos decía hace un tiempo atrás una escritora uruguaya, todo ese trabajo que había que hacer, que decía, yo no me imaginaba todo eso que había que hacer después de escribir el libro. Implicaba una gran labor. Uno solo quiere escribir, uno solo quiere sentarse, escribir y ser feliz, pero después viene todo lo demás que es necesario también. Sí, exacto. Y bueno, si bien es una cosa necesaria, de repente a veces no es tan fácil, ¿no? Porque implica traslados, implica presentarse, implica de algún modo, en esa presentación, en esa entrevista, hay un desnudar el trabajo, y no siempre quizás estamos en las mismas condiciones para presentar la obra o nuestra forma de trabajar, ¿no? ¿Cómo sería eso de no estamos en las mismas condiciones? Me refiero a esto. A veces uno anímicamente no tiene ganas de participar de actividades, está cansado, preferiría quedarse en su casa y de repente tenés que ir a presentar el libro. A eso me refiero, de que a veces uno no está, es más, es decir, uno a veces preferiría no estar tan presente en los medios para poder dar a conocer el libro. A eso voy. ¿Te pasa eso o en realidad te llevas bien con los medios en general? Yo supongo que me llevo bien, siempre estoy dispuesta a las entrevistas. Claro. Por naturaleza me gusta más escribir que hablar, Ajá. pero yo sé que esto es necesario, que el público esté esperando mi respuesta, que hay cosas que necesitan decirse, Claro. más allá de lo que uno escribe. Ajá. Y siempre que yo tengo contacto con el público, yo sé que vamos a estar bien. El público, si me quiere escuchar, yo estoy para hablarles también, ¿no? Genial. Nos mencionabas fuera del aire, en el transcurso de la tarde, que bueno, te habían entrevistado acá de Uruguay, creo que de Montevideo, y habías tenido una anécdota interesante. No sé si quieres comentarnos. La entrevista no fue desde Uruguay, la entrevista fue acá en Quito, en la Fundación Kigman. Ajá. Es un programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se transmite por la radio de la Casa de la Cultura. Ajá. Y lo graban en distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión fue en la Fundación Kigman del pintor Eduardo Kigman, que asimismo, como pasa con la Casa Carrión, la casa de Eduardo Kigman ahora es una sede de la Fundación Pro Cultura y Pro Arte que lleva adelante su hija Soledad. Bueno, entonces la entrevistaron a ella, a mí, a un apicultor y a su pareja, que ella también tiene algo que ver con el trabajo de las abejas y todo eso. El asunto es que el periodista es uruguayo.
Ah, ¿sí? claro, claro. El Ahí sí. periodista que conduce ese programa es uruguayo. Esa misma semana, con unos días de diferencia, yo había hablado contigo, Claro. ¿sí? Y habíamos quedado de acuerdo para esta entrevista que estamos teniendo en este momento. Ajá. Entonces, cuando yo hablaba con él por teléfono o le escribía un mensaje para ponerme de acuerdo, le decía, hola Walter, ¿cómo estás? Él nunca me corrigió. Claro. Él se llama Álvaro. Él nunca me corrigió. Cuando llegamos al sitio de la entrevista, ya nos acomodamos, todo empezó la entrevista y yo tal vez le habré dicho Walter de nuevo, no lo sé. Claro, Hasta claro. que en algún momento llega la productora, yo llevé para darle un ejemplar de No eran trampas, eran tus ojos. Ajá. Entonces le escribo la dedicatoria y le pongo para Walter, bla, bla, bla. Y la productora se acerca y me dice, no es Walter, es Álvaro. Y yo me reí, por supuesto, porque digo, Claro, a claro. ver, ¿qué tan seguido, o sea, qué tan probable es que a una la entrevisten dos uruguayos en la misma semana? Claro, claro, claro. Entonces, de ahí mi confusión, de ahí mi Claro, confusión. claro, Y claro. bueno, Qué bien, qué así bien. fue. Bueno, Esa es la anécdota también. interesante, interesante. Los microcuentos, entonces también forman parte de esta colección reunida en el libro. Y leyendo algo justamente de la página, de la editorial, Xavier decía que a él le había costado mucho más palabras, mucho más para poder hablar sobre tus microcuentos, es decir, la capacidad de síntesis y de No, decir tanto, eso ¿no? no lo dijo Xavier. Ah, Discúlpame que te no interrumpa, era, eso lo dijo Abdón. que tú me mencionaste recién, perdón, ahí está, que tú mencionaste recién que fue el que escribió, que estuvo acá en la presentación también. Sí, que hizo la contratapa, sí. Ahí está, ahí está. Entonces, lo que decía era esa capacidad de síntesis, de decir tanto en una forma tan concisa, tan breve. Y eso es algo que siempre lo vemos en el escritor de poesía, ¿no? Y acá en el microcuento también se da, es decir, uno tiene que decir muchísimo, si uno quiere, pero me refiero a que hay que pulir mucho, hay mucho trabajo, me parece a mí, ¿no? Bueno, el microcuento está emparentado con la poesía. Uh-huh, uh-huh. Claro, claro. Y Claro. el microcuento está, cuenta con la complicidad del lector para poder llenar el vacío, porque es un cuento, es una historia que se cuenta en 1, 2 líneas o hasta media carilla como máximo, Claro. pero se necesita la complicidad del lector para que con su imaginación complete el resto de la historia, ¿no? Claro, claro, claro. Y justamente, y desviándome un poco de lo pautado, eso es algo que tú supongo que lo desarrollas en los talleres que llevas adelante. He dado talleres de microcuentos, sí. Ajá. Sí, en un par de ocasiones he dado talleres de microcuentos, sí. Uh-huh. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno, la escritura pueden hacer y todo, pero digo, está bueno recibir ayuda, formarse para ir mejorando esa calidad de texto, más allá de que uno pueda tener la posibilidad, la creación. Es interesante ese trabajo con otro escritor. ¿Cómo es ese trabajo, si nos podemos desviar un poquito del tema, solo un minutito, cómo es ese trabajo con esa persona que está haciendo, que está desarrollando un curso de escritura al momento de crear cuentos y microcuentos? ¿Cómo es ese trabajo? Si nos puedes contar, si te parece. Bueno, más que curso en realidad son talleres, entonces Ajá. es un trabajo personal, pero por supuesto se pone a consideración de los participantes
para que puedan aportar con ideas, con críticas constructivas, mostrarle los puntos fuertes y los puntos débiles de su trabajo. Yo, digamos que lo coordino, pero siempre digo que nadie enseña a escribir a nadie, uno tiene que aprender solo sobre la marcha, pero para aprender a escribir uno necesita leer muchísimo. Por supuesto, los talleres ayudan porque hablamos de técnicas y sirven los disparadores creativos, desde luego. En el caso del microcuento, por ejemplo, muchos de mis alumnos no conocían lo que era un microcuento, no habían leído. Se necesita ser un poco un lector entrenado para familiarizarse con el microcuento y disfrutarlo, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, te lo pongo por ejemplo, marcar la precisión, la sugerencia del microcuento, y perdón que me salga también un poquito del tema, esa capacidad de sugerencia del microcuento es lo que encajó perfectamente con el tema de este libro que está basado en el trampantojo, ¿no? Pues esa capacidad de múltiples interpretaciones. Entonces el impacto emocional o intelectual que puede provocar con muy pocas palabras un cuento tan chiquito como este, ¿no? Eso. Pero, volviendo a lo que me preguntabas de trabajar con los demás, es muy enriquecedor, porque yo también como coordinadora de los talleres descubro un montón a través de las creaciones de mis alumnos, ¿no? Claro. Es muy lindo, es muy enriquecedor para todos. Qué interesante porque supongo que en esa comunión que se da entre esas personas que están tomando el taller, el curso, y tú, porque es muy solitario el trabajo del escritor, es una lectura permanente, cada uno tiene su metodología, su forma, pero es un poco bastante solitario. Pero cuando tú puedes exponer ante otros y decir, bueno, yo trabajo de esta manera, descubres cómo es el trabajo del otro, ¿no te parece que hay un enriquecimiento muy importante que probablemente solo no se daría, que es mucho más difícil lograr eso? Por supuesto que sí, el trabajo en grupo ayuda un montón, uno va descubriendo cosas, el aporte de los compañeros, escuchar a otros, darse cuenta la mirada de los demás sobre el trabajo de uno ayuda muchísimo. Claro. ¿Hay posibilidades de que nos puedas leer, aunque sea una sección de algún texto o algún microcuento? ¿Será posible? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, entonces. Sí. Te agradecemos. A ver, tengo uno que se llama Motivación. Yo te voy a decir unos títulos y tú me dices cuál quieres. Bien. Otro se llama Ataque de Pánico. Tengo otro que se llama Inanición. Bien. Otro microcuento tengo acá que se llama Cargo Público. Bien. Visita Doctoral, Viudez, no sé cuál quieres. ¿Cuál te llamó? ¿Qué título te llamó? Me llamó el primero, Ataque de Pánico. Es interesante. Ataque de... Sí, bien. Bueno, ok. Entonces vamos con Ataque de Pánico. Un segundito, por favor. Sí. Okay. Ataque de Pánico. Villar Mauro David presentarse en la puerta 7. 10 veces lo repitieron. Una bella mujer exclamó con fastidio: ¡No vino! ¿Cómo no entienden que no vino? En algún lugar, Mauro David, transpirado y tembloroso, aprieta su pasaporte sin poder gritar ni respirar. Su corazón sacude el resto de su cuerpo. El rostro de aquella que lo espera lo atormenta. Mientras, un anillo de compromiso baja por el inodoro. Qué tema.
qué tema. Ujú. Que realmente uno imagina un montón de situaciones a partir de eso. Es como tú dices, es decir, el, el lector, en este caso el escucha, tiene que imaginar toda la situación, pero lo completa, le busca sentidos a ese texto y todas las posibilidades que podría darse, ¿no? Lo dejas abierto al final, uno se pone a pensar, es decir, es breve, pero sin embargo uno se queda pensando en las posibilidades. Eso me ocurre a mí, al menos. Es muy interesante, es muy interesante. Cada uno será en su cabeza la historia de qué le pasó. Eso evidentemente fue un ataque de pánico. Bueno, no voy a dar la interpretación No, porque no, está bien, por está eso bien. mismo, Que pero eso, cada uno lo interpretará en su cabeza. Por eso mismo son tus ojos. Cada uno ve lo que quiere ver y de eso hablé ayer en la ajá, presentación del libro. eso Ujú. realmente está muy bueno, es muy sugerente y eso me parece muy interesante. Es decir, eh, uno se queda pensando en eso, ¿no? Eh, y los textos entonces están de alguna manera entrelazados en temática o no. Claro que sí, por Claro, supuesto que sí. ahí va, ahí va. Porque, a ver, este libro, partiendo del título, no eran trampas, eran tus ojos, más allá de sonar poético y hasta romántico para algunos, Ujú, nos recuerda que cada uno ve lo que quiere ver, ahí está. porque tal vez esa sea una de las formas que encontramos los seres humanos para sobrevivir, Claro. ver lo que queremos ver. Ahí, sí, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Este, porque no sé si tenemos un problema en la conexión. ¿Tú me llegas a escuchar? Yo creo que Sí. Ah, bien, sí, bien, pero bien. si me permites la observación, yo creo que la música de fondo está demasiado alta. Ah, bien. A ver, a ver. Puede Ahí la ser bajar. que eso interfiera. Ahí está, Ajá. ahí está. Ahí lo han regulado, ahí lo han regulado. Capaz que tú escuchas más fuerte, yo lo escucho bajo, pero bien. En realidad, entonces tú decías que cada uno ve lo que quiere ver. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, por eso el título no eran trampas, eran tus ojos, no hay trampas acá, como la técnica del trampantojo, que hay algo pintado de modo tan realista que uno cree que está ahí, uno cree que, como el ejemplo más básico, el de la puerta, uno quiere abrir esa puerta está pintada Claro, y nunca se va a abrir, claro, sí, claro, claro, pero después está está algo, una realidad, y uno la ve como la quiere ver. claro, claro, claro. Es interesante. Ese mundo que propone, ese universo que propone cada escritor y que, bueno, cada lector lo va a ir decodificando de forma diferente. Y bueno, de ahí lo que pasó con uno de tus textos que hablamos en la primera entrevista sobre, bueno, habían hecho todo un trabajo de investigación. Bueno, tú nunca te propusiste ni tal cosa, ni nunca pensaste que podía pasar eso. Y eso es interesante, cómo el mismo texto en cada lector despierta cosas diferentes. Qué bueno eso, que esa posibilidad de que los seres humanos tengamos esas opciones, ¿no? Es decir, ante eh, un mismo signo, un mismo conjunto de signos, podamos decodificar cosas diferentes de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro mundo, a nuestras expectativas. Entonces es mucho más rico, siempre, me parece, eso que se coloca en el papel es mucho más rico siempre de lo que uno imagina en un momento determinado, ¿no? Más allá de que uno le pueda dar un horizonte de sentido de repente a veces un poco más determinado, pero siempre el lenguaje es polisémico, entonces siempre cabe alguna posibilidad más en ese
en ese mundo, en ese universo que creamos con palabras. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas que hayas aceptado la invitación para participar nuevamente en Café y Palabras, para contarnos. No, más te agradezco yo, Walter, más te agradezco yo, de verdad. Gracias por estar siempre ahí apoyando a los escritores. Ese es un placer, es también para mí el poder descubrir esos mundos y siempre es muy interesante poder investigar sobre cada escritor, sobre sus textos. No siempre puedo leer todo lo que quisiera. Me encantaría tener mucho más tiempo para leer más y poder acceder a más material, entonces que sea mucho más rica la entrevista. Pero no siempre es posible, o por razones económicas o por razones de tiempo, no siempre es posible. Y entonces a veces estoy un poco limitado en cuanto a las posibilidades de poder hacerlo mucho más rica a la entrevista. Pero es bueno, es una vez por semana y uno va trabajando, haciendo cosas. Pero bueno, siempre es interesante. Y además ese momento de compartir la entrevista, hay todo un tiempo de trabajo antes, unas charlas antes a través del WhatsApp, y eso es muy enriquecedor. Para mí es un gran placer, y bueno, siempre las puertas acá abiertas de Café y Palabras para los escritores, para ti en especial, que bueno, ya has tenido la gentileza de haber participado de Página en Blanco, el podcast que llevamos hace unos años atrás. Así que bueno, muchísimas gracias por participar de Café y Palabras, Indira Córdoba. Muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos muy especialmente la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Realmente yo siento un gran placer de trabajar con Federico, porque bueno, siempre está atento a un montón de detalles que para mí son importantes para que este programa salga con todos los detalles, porque uno a veces crea el guión, lo va preparando, y la radio tiene eso, la radio tiene magia, la radio tiene ese momento de que estamos solos en casa escuchando en la penumbra y de repente cada sonido es importante. Bueno, Federico logra eso, que vaya entrando cada sonido en su momento, en el momento exacto que le vamos pidiendo. A veces es él quien sugiere alguna cosa y eso es lo que permite que salga el programa como tal. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy/inicio/en vivo/. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook www.facebook.com/oriental770am o la red social X @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.